Labrando Legados. Historias de gente comprometida con Venezuela. 9:40 minutos de la mañana y hoy en Labrando Legado vamos a estar conversando con María Alesia Escanón. Ella es vicepresidente de Bufito, ese dulce de leche que nos ha acompañado a lo largo de nuestra infancia, nuestra adolescencia y todavía está ahí para complacer antojos de dulce. María Alesia, es un gusto conversar contigo y que nos cuentes cómo se ha labrado este legado de una empresa familiar que nos ha traído productos de décadas que son parte ya de esos sabores típicos en nuestro país. Un gusto conversar contigo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes hoy. Bueno, estamos muy emocionados que el búfalo está finalmente, bueno, después de muchos años llegando al lugar que pertenece. Hace más de medio siglo, en el año 74, mi abuelo Pablo Moser Guerra, junto con dos amigos, tuvieron la aventura de traer búfalos a Venezuela. Y bueno, esa experiencia tuvo muchísimas aventuras de todo tipo. Y entre esas aventuras, bueno, nació el queso de leche de búfala, de la Guanota, que trajeron muchas personas, trajeron varios queseros italianos, fueron a Italia y aprendieron muchísimo de eso. En una de esas experiencias de visitas a Brasil, mi abuelo prueba un dulce de leche que hacía una señora en su casa y dice, wow, qué maravilla, de una señora que tenía búfalo. Y regresa a Venezuela, le cuenta a mi mamá que vivíamos en Apure. Nosotros vivimos en Apure toda la vida, desde que tengo 15 días de nacida, vivimos en San Fernando de Apure. Y le cuenta a mi mamá, mira, Susana, mira qué maravilla el dulce de leche que hacen en Brasil. Y empiezan en la cocina de la casa de la Guanota a hacer dulce de leche Bufito. Van con el tiempo, empiezan a hacer el dulce de leche. Luego le ponen Bufito, que el nombre es muy cómico, porque un señor chino que estaba allá en Apure siempre le decía a mi papá, Héctor, regálenme un bufito, y se refería a un bucerrito, que es la cría del búfalo. De la búfala se llama, en vez de becerro, bucerro, y el chino le decía bufito. Entonces, en el momento que empiezan a hacer el dulce de leche, deciden escoger ese nombre. El bufito, bueno, ya tiene más de 35 años que salió al mercado, el tubito, y luego ha ido en varias presentaciones y hoy en día, bueno, estamos muy contentos. En el mundo de la repostería, el bufito es el dulce de leche más reconocido en Venezuela. Las reposteras les encanta por su contextura, por su sabor, y es muy, muy usado en el mundo de la repostería. María Alesia Escanone nos acompaña, vicepresidente de Bufito, el dulce de leche. Hablas de una historia escrita por tu abuelo en 1974. En ese momento, en 1974, ¿cómo era el mercado de búfalos en Venezuela? ¿Era algo que se veía? No. En Venezuela, Juan Vicente Gómez tenía en Maracay un zoológico y él tenía ya unos búfalos que había traído porque tenía varios animales y tenía unos animales de búfalos ahí. Luego, al pasar de los años, el hermano de mi abuelo León, Moser Guerra, y mi abuelo, ellos eran unas personas, eran caraqueños, pero muy aventureros, y leyeron en el periódico por el año a mediados de los años 50, rematan tierras en San Fernando de Apure y se van a Apure a comprar una finca que es la Guanota. Ellos pasaron por muchas experiencias, sembraron arroz, tuvieron vacas, y luego un amigo de mi abuelo que trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Cría, una persona muy estudiada, le dice, Pablo, hay unos animales que se van a adaptar perfecto a esta zona, porque Apure es una tierra que se pasa 6 meses del año inundada y 6 meses del año de un fuerte verano. Entonces es difícil que las especies, entonces todos los hatos que están por ahí tienen que movilizar todos los animales cuando llegue el invierno para poder
tener a las vacas ahí porque no aguantan el agua. Y el búfalo es una especie de agua, es un animal muy resistente resistente a las enfermedades, puede pasar hasta 5 minutos debajo del agua. Entonces no se le echaban a perder los cascos, se empiezan a adaptar. Entonces este amigo, Abelardo Ferrer, le dice a mi abuelo, y empiezan ellos con la curiosidad, y mi abuelo dice que en ese momento deciden traer de Trinidad, y Abelardo es el que va encargado de buscar y traen, y él dice que lo veían como una cebra, una jirafa, un animal exótico que tenían ahí en la Guanota, y tenían unas vacas, y ordeñaban las vacas, y ordeñaban las búfalas, y cuando probaron, los señores hicieron el queso, mi abuelo decía, pero este queso es una maravilla. Y llegó el invierno, y las vacas no podían meterse en el agua, no podían caminar, y las búfalas felices bañándose en el agua, y entonces todas esas curiosidades, a mi abuelo, que era un apasionado, empezó a averiguar del búfalo, pero para que tengas una idea de la magnitud, se fueron hasta Australia, y trajeron en avión desde Australia, imagínate. Y cuando llegaron aquí, era una especie equivocada. En ese momento no existía ni YouTube, ni Google, ni nada que tú pudieras averiguar. No, te equivocaste porque estos son los australianos, que son unos animales más salvajes. Tú tienes que ir a Italia y a Bulgaria. Y mi abuelo se fue para Italia y para Bulgaria. Él se enloqueció con los búfalos. Y con Chucho Reyetti en el Hato Terecay armaron un grupo y empezaron a ir él y su amigo a buscar animales. Y se empeñó en traer los animales de mejor calidad. Él iba y decía, pero para ver cuál te da más leche, cuál te da. Entonces lo que llegó a Venezuela es en un principio una especie que no era, pero luego fueron y buscaron las mejores especies, las mejores búfalas, los mejores búfalos reproductores. Hoy en día eso es el resultado de la gran cantidad de animales que tenemos, porque se lograron adaptar a Venezuela muy bien. María Alesia, lo que nos estás contando es una historia fascinante, y todo eso es el legado de tu abuelo. ¿Qué sientes cuando ves que, por ejemplo, Bufito, como nos comentas, es prácticamente el dulce de leche predilecto y está en la mayoría de las tortas que hacen los reposteros en nuestro país? O que ese queso de búfala, que no era típico en nuestro país, ya tiene un lugar en el corazón de los venezolanos en cuanto a lo que le provoca a esa gama de sabores. Y todo eso es un trabajo de tu familia. ¿Qué sientes cuando te toca la responsabilidad de continuar con ese legado? Me siento, súper agradecida y orgullosa de mi familia, no solamente mi abuelo, sino mi papá y mi mamá, que acompañaron a mi abuelo en toda esta aventura, porque ellos fueron los que se encargaron de trabajar allá en la Guanota con mi abuelo. Mi abuelo vivía en Caracas y iba y venía, y nosotros, mi papá y mi mamá, cuando se casaron, se mudaron a San Fernando de Apure. Y digamos que mi mamá estuvo a cargo ella hizo el bufito. Para nosotros el bufito es como un hermano. Nosotros en la casa echamos broma porque todo era el dulce. Me siento súper honrada y súper comprometida también de hacer algo importante y de seguir llevando el nombre y de seguir trabajando. Mi abuelo era una persona muy generosa y muy... aparte de trabajadora, era una persona muy generosa y preocupada por el país. Realmente hoy en día pasa el tiempo y cada vez digo cuánta razón tenía de todo lo que decía. El compromiso no es solamente de trabajar y que a uno internamente le vaya bien, sino cómo podemos dejar llegamos a al mundo y cómo podemos dejar el mundo mejor. ¿Qué cosas podemos hacer para que esté mejor, para que haya opciones de trabajo, para que las personas en San Fernando de Apure tengan un orgullo, que hagamos un producto de calidad, que ayude a una mamá repostera? Muchas mujeres son reposteras. Y durante la pandemia fue impresionante que como nosotros no paramos de vender bufitos. Y una señora en un edificio me decía, es que yo hago una torta y yo con esa torta puedo ganar en una semana, hago 2 y puedo ganarme la vida y cuidar a mis hijos al mismo tiempo, porque ella no podía salir de la casa, pero podía cocinar una torta
y luego venderla a los vecinos del edificio, por ejemplo. Todas esas cosas me llena de orgullo que yo le pueda dar a ella un producto de calidad, que ella se sienta que está haciendo un producto bueno. Aparte, Bufito es un producto que es leche, es un producto súper nutritivo. Es leche de búfala, que es la leche más parecida a la leche humana. Entonces, igual que la de la cabra, se puede digerir muy bien. Entonces, es una leche muy sana, muy nutritiva, y los componentes, no es un producto que tiene miles de ingredientes. Hoy en día que está toda la gente pendiente de que sí tiene azúcar, pero tiene un contenido bajo de azúcar y realmente bicarbonato. O sea, es un producto que no tiene ingredientes que hagan mal a la salud. Entonces, eso y los quesos son unos productos que ayudan a la salud de todos los venezolanos. Me siento de verdad con un compromiso inmenso. Y bueno, te doy aquí un adelanto que ya Bufito está en Estados Unidos. Tenemos hace 3 meses que estamos vendiendo Bufito en los Estados Unidos y exportando Bufito desde San Fernando de Apure. Eso mismo iba a decir, de Apure para Estados Unidos. Gracias, María Alesia, por haber estado con nosotros estos minutos en Labrando Legado. Gracias a ti, muchísimas gracias. María Alesia Escanone es vicepresidente de Bufito, el dulce de leche hecho en San Fernando de Apure, hoy en Estados Unidos, y en las tortas que ustedes se comen con frecuencia. 9:51 minutos, hacemos publicidad. Les